Los días existen porque ese es el tiempo que tarda la Tierra en hacer rotación completa. Los meses existen porque ese es el tiempo que tarda la Luna en orbitar alrededor de la Tierra. Alrededor de 29,5 días, por lo que hemos ajustado nuestros meses para ajustarnos a un calendario con varios meses que tienen un número diferente de días, pero la razón básica por la que pensamos en meses nuevamente es la órbita de la Luna. Por supuesto, los años existen porque ese es el tiempo que tarda la Tierra en girar alrededor del Sol. En realidad tarda unos 365,25 días, por lo que tenemos un año bisiesto cada 4 años. Así que en realidad hay razones científicas para nuestra medición del tiempo en años, meses y días. Pero ¿qué pasa con las semanas? No corresponden a ningún fenómeno de la naturaleza. Argumentaríamos que existen debido a la revelación especial del Creador. Como nos dice en Génesis 2:2, y en el séptimo día terminó Dios la obra que había hecho y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Nuestro concepto de la semana tiene sus raíces en la creación de Dios. Y desde el principio, el séptimo día de la semana fue apartado por y para Él. El día de reposo, el Sabbat, significa descanso. Hoy llegamos al cuarto mandamiento. Uno positivo no es un no harás, sino un deberás implícito. Guarda el día de reposo para santificarlo como el Señor tu Dios te lo ordenó. Mantenerlo santo, es decir, diferenciarlo como algo especial, algo hermoso y algo que mejore nuestra relación con Dios, nuestro Creador, quien sí puso la tierra, la luna y el sol en su lugar. Pero veremos en nuestro pasaje de hoy que no es solo un tiempo apartado para recordar a nuestro Creador, sino también a nuestro Redentor, aquel que salvó y apartó a un pueblo para sí mismo y entró en un pacto santo con ellos. ¿Es importante que pensemos en estas cosas? Creo que llega al núcleo de nuestro ser, como ahora santificamos ese mandamiento. Pidamos la ayuda de Dios para entender estas cosas mientras hacemos una pausa para orar. Señor, te amamos y apreciamos cuánto te preocupas por nosotros y te comunicas con nosotros a través de tu palabra. Señor, y gracias que podemos escucharte en nuestro idioma y poder entenderte. Y ayúdanos. Esto no es fácil, no es un concepto fácil para nosotros. Ayúdanos por tu Espíritu Santo a enseñarnos lo que es verdadero y lo que es consistente y que todos podamos irnos esta mañana disfrutando el descanso que el Señor, que el Salvador nos ha provisto. Encomendamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Este cuarto de los 10 mandamientos pasa de los mandamientos relacionados con nuestra relación con Dios a nuestras relaciones con otras personas. Jesús, por supuesto, resumió los 10 mandamientos en 2. Ama a Dios con todo tu corazón, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el corazón de los mandamientos es el amor. Y eso tiene sentido porque nuestro Dios es un Dios de amor. ¿Un Dios de rectitud y justicia? Claro, pero también un Dios de misericordia y amor. Un Dios que reclamó para sí un pueblo al que se le perdonarían sus pecados y se le invitaría a una relación íntima con él. Este pueblo, en el momento en que se escribió Deuteronomio, era la nación de Israel. Y todos los que se unieron a Israel, que ahora están a punto de entrar
en la tierra del Señor, Yahweh, les había prometido en el pacto que hizo con sus antepasados original, Abraham. Así que de nuevo, este libro de Deuteronomio trata sobre cómo debe vivir su pueblo del pacto. Y este mandamiento con respecto al día de reposo es un llamado al descanso. Los israelitas no tuvieron descanso cuando fueron esclavos en Egipto. Su trabajo forzado fue explotado hasta el enésimo grado. Pero ahora, mientras viven bajo la mano amorosa de Jehová y de acuerdo con sus reglas justas, el descanso no solo se sugiere, oye, ¿por qué no te lo tomas con calma? Sino que ahora se ordena, 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo, pero el séptimo día es día de reposo, un descanso. Y creo que es útil aquí notar que este mandato de descansar viene después de un mandato de trabajar. Si estuvieras aquí el fin de semana, el día de trabajo, recordarías que el sermón era un mensaje sobre la bondad del trabajo. Dios nos creó para ser productivos, para contribuir al bienestar de la vida de todas las personas, mientras tomamos dominio sobre esta tierra que Dios confió a los creados a su imagen, y hacer nuestra obra, cualquiera que sea, para la gloria de Dios, como un acto de adoración a Él. Cuando Israel entraría en la tierra prometida, no debían ser perezosos. Al igual que su Dios, debían ser obreros. Pero también, como su Dios, también debían descansar. Ahora, por supuesto, no es como si Dios se cansara, es omnipotente, pero después de su creación hizo una pausa y disfrutó de su muy buena creación, como un patrón para nosotros. Qué antídoto para la adicción al trabajo. Es una lucha para nuestras personas, para muchas personas, tal vez para ti. En un artículo de la revista Time hace unos años, cuando se le preguntó a Bill Gates por qué no creía en Dios, él dijo esto, cito, solo en términos de asignación de recursos de tiempo, la religión no es muy eficiente. Hay mucho más que podría ser un domingo por la mañana. Pero el día de reposo no era solo para nuestro propio disfrute. Si ese fuera el caso, claro, si eres un triunfador y estás conectado como Bill Gates, podrías entender que tomar un día de descanso no sería atractivo, porque vives para tu trabajo. Pero espera, hay un Dios en el cielo que creó todas las cosas, incluyendo a cada persona. Nuestras vidas deben girar en torno a Él y nuestra relación con Él. Vemos esto en nuestro pasaje. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para Jehová, tu Dios. Él quiere que descansemos porque nos ama y se siente honrado cuando descansamos en su nombre. En otros lugares, como en el libro de Levítico, el Señor se referirá a los días de reposo como mis días de reposo. Este era un día para ser apartado, para recordar, es decir, morar, meditar y deleitarse mientras el pueblo de Dios se enfocaba en Él. Por eso era tan importante. En Éxodo 31, 12 y 13 leemos, y Jehová dijo a Moisés, hablarás a los hijos de Israel y dirás, sobre todas las cosas guardarás mis días de reposo, porque esto es una señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepan que yo, Jehová, los santifico. Es decir, los ha hecho su propio pueblo para su propia gloria. Este llamado al descanso no es un llamado genérico a tomar un descanso. Es un llamado a descansar en el Señor y renovar no solo nuestra fuerza física, sino también espiritual. Y es para involucrar a toda la familia.
este cuarto mandamiento se expande aquí en Deuteronomio mucho más que su forma en el relato del Éxodo. Leyendo de nuevo en el versículo 14, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. En ella no harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tú, ni ninguno de tus animales, ni el forastero que está dentro de tus ciudades, para que tu siervo y tu sierva descansen como tú. ¿Por qué mencionar a todas estas personas y animales? ¿No podría ser alguien que pudiera razonar? Está bien, guardaré el día de reposo. Personalmente me lo tomaré con calma, pero seguro que no puedo permitir que el negocio se tome un descanso. Es tiempo de cosecha. Mis trabajadores, usando mis animales, necesitan hacer heno mientras brilla el sol. Eso sería perder todo el punto. El día de reposo se trata del Señor, de recordarlo, honrarlo y ciertamente confiar en que Él proveerá tus necesidades. Al igual que cuando el Señor envió el maná durante su vagabund para su gente en el desierto, envió suficiente en el sexto día para cubrir tanto el sexto como el séptimo día. Confíen en Él, deleítense en Él, descansen en Él, hablen de Él en sus familias y con sus siervos y con el forastero que mora con ustedes. Deja que el mundo se detenga por un día y recuerda a tu buen Creador. Tu buen Creador. Pero entonces, hablando de siervos y esclavos, que también fueron llamados a descansar en el día de reposo, recuerden, el Señor les está diciendo que ustedes fueron esclavos en Egipto. Así que sí, el día de reposo era un llamado al descanso en el nombre de su Señor, pero luego reflexiona. Reflexionar no solo en Dios como creador, quien creó el mundo en 6 días de la creación, sino en Dios, en su nueva creación, como redentor, quien liberó a su pueblo escogido. Por lo tanto, el día de reposo es una celebración de la creación y su nueva creación para todos los pueblos. Este es otro elemento adicional en la versión de Deuteronomio del cuarto mandamiento, comparación con la de Éxodo. Tal vez después de 40 años de vagar por el desierto, el Señor estaba reforzando ese recuerdo de su liberación. Particularmente para la nueva generación que no experimentó personalmente la vida en Egipto. Entonces leemos en el versículo 15, recordarás que tú y mi pueblo, fueron esclavos en la tierra de Egipto, y el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por tanto, el Señor tu Dios te mandó que guardaras el día de reposo. Tampoco hubo descanso en Egipto, sino que fueron liberados milagrosamente de Egipto para estar con su Dios, el Señor, quien llamó a sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob, y prometió ser su Dios como ellos serían su pueblo. Y prometió llevarlos a su propia tierra, donde podían vivir con su pueblo de acuerdo con sus buenas leyes, justas y sanas. En los pasajes de las últimas 2 semanas escuchamos con frecuencia que Dios es un Dios celoso de su propio pueblo. Quería que se deleitaran en Él, porque Él sabe lo delicioso que es, lo deleitoso que es. Y no puedes deleitarte con alguien para quien no tienes tiempo. No puedes deleitarte con alguien para quien no tienes tiempo. Necesitas reservar tiempo para recordar y reflexionar. Este séptimo día no iba a ser como de costumbre, sino un día especial, apartado para volver a anclar el alma
en su gran creador y redentor. Como Israel necesitaba esto. Este fue un mandamiento de gracia. Y hermanos y hermanas, ¿cómo necesitamos esto? Pero la forma en que aplicamos el cuarto mandamiento hoy en día requiere algo de reflexión. No somos Israel. No estamos entrando en una tierra física preparada para nosotros, pero amamos y servimos al mismo Dios. El mismo Dios que ahora ha traído la redención final de su pueblo, no solo de la esclavitud de Egipto, sino de la esclavitud del pecado mismo, a través de la obra de su Hijo, el Señor Jesucristo. Entonces pensemos en este cambio del día de reposo al día del Señor. Del último hasta el primer día de la semana. Los primeros cristianos, los primeros seguidores de Jesús como el Mesías y Rey del Señor, eran judíos. Así que santificar el día de reposo, el séptimo día de la semana, era muy importante para ellos. Recordar las palabras de los profetas que condenarían al pueblo por profanar el día de reposo. Por lo tanto, es muy extraño que el día principal para adorar juntos cambiara del séptimo día, el sábado, al séptimo día de la semana, llamado el Día del Señor, el domingo. Aquí hay algunas de las pruebas del Nuevo Testamento para esto. Leemos que la iglesia se reunía para adorar un domingo por la noche, ya que ahora estos creyentes judíos tendrían que trabajar los domingos. Desde el pobre Eutico se quedaba dormido durante el sermón de Pablo y se caía de su ventana, como se registra en Hechos 20. Luego en 1 Corintios 16:2, Pablo le dice a la iglesia allí, mientras se reúnen el primer día de la semana, que recojan sus ofrendas para el alivio de los pobres en Jerusalén. Y luego esta referencia de Juan en Apocalipsis 1:10, estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, y continúa relatando la visión que Dios le dio. ¿Qué podría explicar tal cambio? Del último día al primer día. La resurrección. Mateo 28:1, Marcos 16:1, Lucas 24:1, Juan 20:1. Todos los evangelios nos dicen, después del día de reposo, el primer día de la semana, Dios resucitó de los muertos. Dios ha hecho algo nuevo en Cristo. Con la resurrección de Jesús de entre los muertos, nuestra redención, nuestra salvación estaba asegurada. Su resurrección demostró que Dios estaba complacido con el sacrificio de su Hijo por los pecados. Ahora, todos los que pusieran su confianza en Él y en su obra en la cruz serían completamente perdonados. Jesús pagó el precio y la resurrección lo selló. Entonces, si el pueblo del pacto de Dios, ahora su nuevo pueblo del pacto, reflexiona sobre la redención que logró por ellos, ¿qué mejor día para hacerlo que el día en que resucitó? Conquistando el pecado y la tumba y el diablo, los mayores opresores. Siempre tenemos que volver a este pasaje fundamental, al final del Evangelio de Lucas. Allí los discípulos en el camino de Maús, en ese primer domingo de Pascua, se encontraban con Jesús resucitado, pero no lo reconocen. Y luego leemos en Lucas 24:27, y comenzando por Moisés y todos los profetas, Jesús les interpretó toda la escritura, es decir, las escrituras del Antiguo Testamento, las cosas concernientes a él. Esto nos ayuda a entender lo que Jesús quiso decir cuando él, el segundo y mayor Moisés, enseña de Dios cómo vivir en su Sermón del Monte, cuando dice,
No piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a cumplirlos. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni un punto ni una jota pasarán de la ley hasta que todo se cumpla. ¿Y cómo se cumplirán la ley y los profetas? Es decir, toda la revelación de Dios del Antiguo Testamento. ¿Cómo se logrará todo lo escrito? A través de la vida y obra del propio Jesús, el Mesías y Rey prometido. Por lo tanto, la ley de Dios, incluyendo cada uno de los 10 mandamientos, debe entenderse ahora a la luz del acontecimiento de Cristo. Se podría decir que usamos el filtro de Cristo. Vivir con rectitud hoy, en esta era del nuevo pacto, es vivir en Cristo. En Cristo. Pablo nos dice en Romanos 10:4, porque Cristo es el fin de la ley para justicia de todo aquel que cree. Esta palabra fin significa la meta o la culminación de la ley. La única manera para que los pecadores como nosotros seamos justos a los ojos del Dios Santo es ser encontrados en Cristo, con su justicia aplicada a nuestra cuenta a través de Él, de la fe. Entonces, como pueblo de Dios hoy, ya no ofrecemos corderos de Pascua, como conmemoraríamos el evento de la Pascua, como lo prescribe la ley, porque Jesús, el cordero de la Pascua final y definitivo, ahora ha sido sacrificado. El libro de Hebreos nos dice que todos los sacrificios de animales ahora se han cumplido, han sido llevados a su culminación en la expiación de Jesús. Y lo mismo ocurre con otros aspectos de la ley, como leyes alimentarias o código de santidad. Por medio de la fe en Cristo ahora somos santos, apartados de Dios y limpios a sus ojos. Ya no había necesidad de símbolos terrenales que apuntaran hacia Él. Él ya ha venido. Ahora con la cruz, la resurrección y la ascensión ya habiendo tenido lugar, el Nuevo Testamento reflexiona sobre estas cosas y nos proporciona una ley revisada para vivir, lo que llamamos la ley de Cristo. Esta no es una ley que proporciona justicia, sino una ley por la que los declarados justos se esfuerzan por vivir para honrar a Dios. Y sucede que todas las leyes de los 10 mandamientos se repiten esencialmente en el Nuevo Testamento. La ley de Cristo todavía llama a las personas a tener un solo Dios y a no robar y a cometer adulterio, ni codiciar las cosas de su prójimo, etc. Pero el Nuevo Testamento en ninguna parte ordena a los creyentes que cesen de todo su trabajo en el sábado. Así que debemos preguntarnos cómo se aplica este cuarto mandamiento a nosotros hoy, ahora que Cristo ha venido. El libro de Hebreos habla de cosas tales como el sistema de sacrificios y el tabernáculo en el desierto, con todo su mobiliario, como sombras de lo que estaba por venir, es decir, Cristo. Cristo y el Evangelio son la realidad. Estos aspectos de la ley eran solo las sombras. Temprano en la mañana y estoy disfrutando de mi taza de café en nuestra terraza trasera y veo una sombra en forma de casa en nuestro césped. Parece una casa, tiene la forma de la casa, con la pequeña veleta que tenemos sobresaliendo, pero esa sombra solo está allí porque hay una casa allí. La casa es la realidad, la sustancia. Pablo también usa la terminología de las sombras cuando habla de la observación de los días.
Leemos en Colosenses 2, 16 y 17, por tanto que nadie nos juzgue en cuestiones de comida y bebida, estos aspectos de la ley del Antiguo Testamento, o con respecto a una fiesta, o a una luna nueva, o a un día de reposo. Estas son una sombra de las cosas por venir, pero la sustancia pertenece a Cristo. La observancia del día de reposo es una sombra, guardar el día de reposo es una sombra, cuya sustancia pertenece a Cristo. Pero, ¿de qué manera los mandamientos del día de reposo en el Antiguo Testamento serían una sombra de Cristo? De esta manera. El mandamiento del día de reposo era un mandamiento de cesar el trabajo y el descanso. Y descansar no durmiendo la siesta todo el día, sino descansando a través de la contemplación, meditando en la gracia de Dios, vista a través de su creación y su redención. Descansar en Él es disfrutar de la seguridad que se encuentra en Él, deleitarse en el pacto de Dios había hecho con su pueblo especial. Otra vez en el Nuevo Hebreo nos ayuda. El autor inspirado está advirtiendo a sus lectores cristianos judíos, que no se aparten de su fe en Cristo. Y usa la historia de los israelitas rebeldes en el desierto como ejemplo. Debido a sus corazones incrédulos, Hebreos 3:12, no se les permitió entrar en el resto de la tierra prometida, donde podían establecerse y disfrutar de vivir bajo el pacto de Dios con ellos. Pero luego continúa diciendo que incluso para aquellos que llegaron a la tierra prometida, la generación de Deuteronomio, sus corazones endurecidos no le permitieron entrar verdaderamente y experimentar el descanso de Dios. Josué no pudo entregárselo. 4:8. Estas paradas de descanso temporales solo apuntaban hacia un descanso futuro. Un descanso que encontraría cumplimiento en Cristo. Leemos en Hebreos 4:3, nosotros los que hemos creído en Cristo entramos en ese reposo. Pero incluso hoy, como creyentes del Nuevo Testamento, no hemos entrado completamente en ese reposo de Cristo, que solo tendrá lugar cuando lleguemos a esa ciudad eterna. Así que todavía queda una vida fiel por hacer. Todavía tenemos que perseverar, todavía estamos en peligro de caer si endurecemos nuestros corazones, como los israelitas de la antigüedad. Así que se nos dice en Hebreos 4:11, esforcémonos por entrar en este reposo, ese reposo supremo del cielo, de la presencia directa de Jesús. Jesús es nuestro descanso. Él es nuestro creador y es nuestro redentor. Y a medida que vivimos en confianza obediente a Él, todos los días, las 24 horas del día, los 7 días de las semanas, encontramos el resto el descanso del alma que necesitamos. Disfrutamos de ese séptimo día de la creación que fue bruscamente interrumpido por la rebelión de Adán. Como dice Mateo, venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Con respecto al día de reposo, los fariseos hicieron de ese día una carga, con todas sus reglas legalistas y extrabíblicas. Pasaron por alto totalmente el hecho de que el Señor, el Señor del día de reposo, el Rey Jesús, estaba allí en medio de ellos. Y declaró que el día de reposo fue hecho para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Y ese mandamiento fue dado para nuestro beneficio, para nuestra bendición. Y ahora entramos en esa bendición por medio de la fe perseverante en el Salvador. Pero ¿dónde nos deja todo esto en términos de tener días especiales? Como dijimos, no hay un mandamiento del Nuevo Testamento de descansar en un día determinado, ya sea un sábado, un domingo o en algún otro día, pero ciertamente se espera que nos reunamos en el propósito de adorar y edificar mutuamente
mientras empleamos los dones que Dios nos ha dado para servirnos unos a otros. El conocido e importante mandamiento en Hebreos 10, 24-25, dice: consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de reunirnos, como algunos tienen por costumbre, sino animándonos unos a otros, y tanto más cuanto aquel día se acerca. ¿Cómo podría alguien que ha llegado a conocer el gozo del perdón y la nueva vida y el descanso en Cristo no querer reunirse con sus hermanos y hermanas en su área local para adorar y servir? No, no necesariamente tiene que ser los domingos, pero ¿por qué no mantener la tradición razonable de la iglesia durante 2000 años y conmemorar la resurrección reuniéndonos el primer día de la semana? Y es que nuestra cultura sigue creando un espacio para que la gente haga lo que más le agrada los domingos. La mayoría de la gente no trabaja los domingos. Nos libra de dedicar un día a deleitarnos en las cosas de Dios y para salir de la cinta de correr de la rutina diaria. No es una cuestión de ley, ya que la ley del día de reposo se cumplió en Cristo, como hemos argumentado, pero es una cuestión de elección personal y del ejercicio de la sabiduría divina. Reunirnos con nuestros hermanos y hermanas, cantar la alabanza de nuestro Dios, sentarnos bajo la predicación de su palabra, recibir la cena del Señor, emplear nuestros dones para servirnos unos a otros y luego pasar un tiempo relajante y divertido con aquellos que amamos, es una actitud de agradecimiento a Dios por sus buenos dones. ¿Cómo no pueden tales cosas ser prioridad para el creyente? El día del Señor, como el día de reposo, es un regalo de Dios. Es un placer honrarlo en ese día. Entonces, en conclusión aquí, y poniendo muy práctico, 5 formas de ayudarnos a saborear nuestra salvación a través de saborear los domingos. Número 1. Planifique con anticipación para los domingos. Aprovéchelos al máximo. Esté preparado para participar de la discusión de la escuela dominical, haciendo las tareas. Lee con anticipación el texto del sermón. Tenga en mente ya alerta para asimilar todo lo que Dios quiere que aprendas ese día. Y antes de venir a la iglesia, ora sobre cómo podrías animar a otros que atraviesan momentos difíciles, como lo verás, a acostarse lo suficientemente temprano el sábado por la noche para que no sea difícil levantarse con tiempo los domingos por la mañana. Ay, ay, ay. Planifique con anticipación para el domingo. Número 2. Esos son solo 5 que puedo pensar. Si es posible, no aceptes un trabajo en el que tengas que trabajar los domingos. Confía en que Dios proveerá de otras maneras. Y para los adictos al trabajo, de que el domingo les ayude a romper esa adicción. Demuestra que atesoras a Cristo por encima de tu trabajo y tu carrera. Número 3. Adora con el pueblo de Dios, incluso cuando estés fuera de la ciudad. Tal vez te estés quedando con amigos o familiares que no van a la iglesia. Déjalos ver lo valioso que sientes que es la adoración y sentarse bajo la palabra de Dios, e invítalos a ir contigo a una buena iglesia local. Y si prefieren no hacerlo, tal vez aún puedas escabullirte a un servicio temprano sin perturbar sus planes para el día. Eso causará gran impresión. O si tiene amigos y familiares durante el fin de semana que no son creyentes, tráelos a la iglesia contigo. No solo no perderás su tiempo de adoración corporativa, sino que le brindarás al Espíritu Santo la oportunidad de usar la palabra de Dios para tocar los corazones de sus amigos y seres queridos. Y oye, se quedan contigo, están durmiendo en tus camas, están comiendo la comida que les preparaste. Pueden ir contigo a la iglesia. No lo pelees, pero sea asertivo de una manera amistosa y amorosa. ¿Alguien ha hecho esto alguna vez? Decirle a alguien,
Vamos a la iglesia, ¿por qué no te unes? Hay algunos. Próxima vez. Número 4. A medida que sus hijos se involucren más en los deportes, ayúdalos a ver el valor infinito de conocer y servir a Cristo, más allá de tener éxito en los deportes organizados. En nuestra cultura este es un problema más, ¿verdad? Cuando yo era niño, nunca se oía hablar de juegos en ligas menores o torneos de voleibol un domingo por la mañana. ¿Por qué? Porque nuestra cultura, en su mayor parte, iba a la iglesia. Incluso si la gente no necesariamente tenía una fe bíblica y evangélica. Pero ahora, para la cultura mayoritaria, la iglesia ha sido empujada a la periferia. ¿Qué pasaría si todos los cristianos que valoran mucho la adoración y estar con sus compañeros creyentes los domingos por la mañana, colectivamente, eligieran no unirse a los deportes organizados que compiten los domingos? Tal vez la cultura cambiaría de nuevo para evitar los domingos. Si no, al menos podría ser que nuestra cultura piense, ¿qué tiene este cristianismo que es tan importante? Que estas familias hagan este sacrificio. El día de reposo era una señal para las naciones vecinas de que Israel era diferente. Honrar el día del Señor a través de la adoración puede ser una señal para nuestro prójimo de que somos diferentes, que tenemos algo realmente especial. Finalmente, número 5, en todas estas discusiones, queremos recordar amarnos unos a otros y evitar el legalismo y condenar a los demás. Con respecto a tomar el domingo como un día de descanso necesario, tanto físico como espiritualmente, agradezco los comentarios de John Piper, hablando de cuando criaron a sus hijos. Escribe, cito, no íbamos al cine los domingos. El 99% de las películas son totalmente seculares y sin Dios, incluso cuando no son malvadas. Simplemente no tienen nada que ver con Dios y no creo que haya ido al cine un domingo en mi vida y nunca tengo la intención de ir a una. Es solo parte de lo que soy. Pero no humeo en Belén, su iglesia mientras pastoreaba, para averiguar qué está haciendo mi personal o qué están haciendo otros. Solo queremos decir que necesitas descansar un día a la semana y necesitas encontrar una manera de decirle al Señor, te amo y te reverencio y te honraré de una manera especial en este día. Esa es la vida del pacto de hoy. Tomarse el tiempo, regularmente, deliberadamente, para saborear nuestra salvación en nuestro asombroso Señor Jesús. Que es sabio y bueno para nuestras almas hacer una pausa por esa causa.